Buenos días, les vamos a presentar un seminario sobre un artículo llamado Calentamiento Global y la transmisión de giardiasis y criptosporidiosis. Mi nombre es Dana Camelo y mi compañero Iván Nocua. Antes de iniciar con el artículo, vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades que trata. La primera es la giardiasis, que es una parasitosis causada por Giardia lamblia o Giardia intestinalis de importancia epidemiológica y clínica por su alta prevalencia y patogenicidad, sobre todo en la población infantil, y es en la actualidad el enteroparásito encontrado con más frecuencia en el mundo occidental, con un estimado de 280 millones de infecciones anuales. Es un parásito de distribución cosmopolita. Su mayor incidencia está en regiones tropicales y subtropicales y se caracteriza por tener un único hospedero y dos fases en su ciclo de vida. Una móvil vegetativa que parasita el intestino y se denomina trofozoito, y una segunda de vida libre e infectante llamada quiste. Tal como vimos en clase, cuando el hospedador animal o humano ingiere los quistes, estos en el intestino, más específicamente en el duodeno, pierden la cubierta dejando libre la forma vegetativa, el trofozoito móvil. Este trofozoito se multiplica en el intestino delgado y a medida que avanza hacia el colon se va transformando en quiste que sale al exterior con las heces. El periodo de incubación es de aproximadamente de 1 a 2 semanas. Hablando de la patogenia del parásito, este se localiza preferiblemente en duodeno y yeyuno y se ha visto que la severidad de la infección está relacionada con diferentes factores. Primero, la gran afinidad alimenticia de Giardia por ácidos biliares rompe su conjugación impidiendo así la formación de micelas, lo que propicia la malabsorción intestinal. Segundo, el genotipo del parásito. Al 2016 se hablaban de 8 genotipos de la A a la H, siendo los genotipos A y B los más causantes de enfermedad en humanos, y los más comunes a nivel mundial serían el genotipo B con un porcentaje aproximado del 58% de los casos, valor que de forma interesante prevalece tanto en países desarrollados como en desarrollo, aunque la prevalencia de infecciones mixtas sí es mayor en estos últimos. Tercero, la cantidad de quistes ingeridos y asociado a esto la barrera mecánica que constituyen los trofozoitos que tienden a agregarse sobre la pared intestinal impidiendo la absorción de grasas y vitaminas. Cuarto, las lesiones generadas por el acople del parásito y el aplanamiento consecuente del intestino y la pérdida de enzimas digestivas se relacionan estrechamente a los síntomas de la infección. Quinto, la infección por Giardia lamblia incrementa la prostaglandina E2 producida por monocitos, la cual acelera la motilidad intestinal y disminuye el tiempo de absorción de los alimentos. Sexto, las alteraciones en el sistema inmune son bastante graves en términos de respuesta a la infección. Los anticuerpos inmunoglobulina M, A y G son específicos y cumplen un papel mayor en esta infección. Asimismo, las células T, los macrófagos y los neutrófilos. Los síntomas más comunes son diarrea con o sin malabsorción, náuseas, vómito, pérdida de peso, y las infecciones crónicas pueden llevar a alergias a comidas, síndromes de colon irritable, artritis reactiva o síndromes de fatiga. Para criptosporidiosis tenemos como principal especie a Cryptidiosis parvo. Esta tiene una alta prevalencia en el ambiente en forma de oquiste, los cuales son transmitidos por el medio de distintas formas. Además, este es significativo para la salud pública, dado que representa un gran contagio sobre diferentes poblaciones de diferentes edades. Además de que se puede encontrar en distintos vertebrados e invertebrados. Además, lo podemos llamar internacional porque lo podemos encontrar en todos los lugares del mundo. Además, este cuenta con infecciones inconsistentes, los cuales generan diversos síntomas, los cuales no es de fácil detección para los médicos. Para el género de Cryptosporidium tenemos que hacer parte de la familia Cryptosporidia, que está en el filo Apicomplexa y que está a su vez en el superfilo de Alveolata para llegar a los protistas. Cryptosporidium tiene descritas 25 especies y se incrementa año a año. Además, cada especie es específica y otras como Cryptosporidium parvum tiene un amplio rango de huéspedes u hospederos. Para Cryptosporidium se considera que es la segunda causa de mortalidad infantil en continentes como África
y Asia. Y lo más grave de todo es que aún no se tiene una terapia efectiva para esta enfermedad. Cryptosporidium tiene una dosis infecciosa en humanos, la cual proviene del ganado, que oscila entre 10 y 1000 oquistes. Además, los procesos ambientales son los que controlan la incidencia y la persistencia del patógeno. No solo esto, este puede permanecer durante semanas o meses en condiciones frescas y húmedas. Además, las dos especies que más causan mortalidad diarreica es Cryptosporidium hominis y Parvo. Ciclo de vida de Cryptosporidium parvum tenemos en rojo el citoplasma y en verde los núcleos. El ooquiste sale un esporocito que se transformará en trofozoito. Este trofozoito posteriormente pasará a ser meronte y luego a formar merozoitos que luego emergerán para formar el meronte tipo 2. Este meronte tipo 2 luego se diferenciará después de 36 horas en gamontes femeninos y masculinos. Los gamontes masculinos emergerán para fecundar. ¡Ojo! Los criptosporidios son patógenos intestinales y además son oportunistas. Pueden estar en invertebrados y vertebrados y encontrarlos en animales como aves, anfibios, insectos, reptiles y mamíferos. Además, estos causan una infección asintomática. De aquí viene el problema de que no se tenga un tratamiento como tal actualmente. Y además, con las personas inmunocomprometidas, se debe tener un especial cuidado porque puede llevar a la muerte. Acá vemos un nuevo quiste de Cryptosporidium parvum, el cual después de 22 días se observa en un explante de colon de un ratón de laboratorio. Y podemos ver que tiene una longitud aproximadamente de 5 a 6 micrómetros, de acuerdo a la escala que nos indican. Ahora sí, entrando en nuestro artículo, este se titula Los efectos potenciales del cambio climático en la transmisión de criptosporidiosis y giardiasis. Fue realizado por investigadores en universidades de Nueva Zelanda en el año 2013. Este es un artículo de revisión que tiene fundamentalmente dos premisas en el contexto de estas enfermedades. La primera, el cambio climático afectará la viabilidad y distribución de parásitos de tipo zoonótico, y la segunda, los cambios en los usos de los suelos agrícolas influencian tanto fuentes como reservorios de los mismos. De la misma forma, los impactos en salud se verán materializados en relación a las capacidades sociales, económicas y físicas de las poblaciones, y se resalta la importancia de examinar las dinámicas sociales y medioambientales y su influencia en la transmisión de enfermedades. Para el cambio ambiental y enfermedades zoonóticas, tengamos como primera medida la variedad climática en la que crece la incidencia de enfermedades por el uso de la tierra que han estado implicados en la creciente incidencia de las enfermedades parasitarias. Además, el clima puede afectar directamente, pues por este se puede afectar la propagación a través del agua y los alimentos, así como el medio ambiente, asegurando la supervivencia del patógeno. Los cambios ambientales globales se convertirán en un motor dominante de enfermedades, particularmente en las regiones en las que los recursos son inadecuados y en los que no se tiene buen control. Además, causa mayor morbilidad en humanos que sean o que tengan una posición socioeconómica más desfavorable. En este ciclo de Cryptosporidium parvum vamos a empezar desde el hospedador. El parásito se encuentra en el hospedador y también podemos encontrarlo zoonóticamente en diferentes hospedantes animales. Luego estos hospedantes animales podrán formar estructuras de resistencia como el que vemos acá, Burgers, el cual como estructura de resistencia pasará a diferentes cuerpos de agua o se mantendrá en forma de oquiste bajo diferentes ambientes para que luego sea captado individualmente por otro hospedador.
A continuación se hace una exploración de varios estudios, 8 en criptosporidiasis y 2 en giardiasis, que evalúan la influencia de la variabilidad climática y los patrones de uso del suelo agrícola junto a la incidencia de estas enfermedades a nivel global en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Las tendencias de los estudios revisados muestran que los picos de las enfermedades están fuertemente ligados a las precipitaciones que se asocian con un incremento en los flujos de agua de diferentes cuerpos, que a su vez incrementan la resuspensión y desplazamiento de quistes infecciosos, cuya carga puede terminar en el agua de consumo y residuales e iniciar un brote, el cual puede verse agravado si la población afectada es social, geográfica o económicamente marginal. Por otro lado, las temperaturas cálidas asociadas a regiones tropicales y templadas pueden prolongar el periodo infectivo de los quistes, facilitar la transmisión por vectores sensibles a las temperaturas como los mosquitos no mordedores o incrementar las oportunidades de interacción hospedero-patógeno. Además, puede poner en contacto con parásitos poblaciones previamente no afectadas, siendo de muy rápida expansión. En países con economías vulnerables, la escasez de agua puede resultar en una baja regulación de los estándares de calidad de la misma y además es frecuente el almacenado de agua de fuentes cuestionables y lluvias posteriores pueden empeorar las condiciones de salubridad, aumentando el riesgo de infección. Este estudio nos muestra un par de datos atípicos, el primero en Nueva Zelanda, donde no se relaciona de forma positiva la temperatura con enfermedad, hecho que los investigadores asocian a la multifactorialidad en el desarrollo de los brotes de estas enfermedades. El segundo, en Australia hay una relación negativa entre las precipitaciones semanales, la humedad relativa y la incidencia de la criptosporidiasis. Se cree que está relacionado con la filtración de agua durante las temporadas de sequía a pozos subterráneos de consumo humano, haciendo esta temporada más álgida en términos de infecciones. Para finalizar esta primera parte, lo anterior resalta entonces que si bien aún es poco certera el tipo e intensidad de la influencia del cambio climático, específicamente por regiones, sí hay consenso en un aumento gradual de la temperatura acompañado por un aumento en la variabilidad en los patrones de precipitación y con esto se tendrán igualmente cambios en los riesgos de infección de enfermedades como la giardiasis y la criptosporidiasis. Adaptaciones para reducir el impacto del cambio climático. Este tiene un papel fundamental para hacer frente a los impactos de la salud relacionados con el cambio climático. En la imagen de la izquierda vemos un hábitat seco y un hábitat en el que ahora hay mucha lluvia. Estos son determinantes distales a los cuales con intervenciones sociales y ecológicas deben ser manejados. Ahora tenemos el lavado de manos, que es un proximal distal que por medio de intervenciones públicas de salud, infraestructura, promociones de salud y servicios públicos deben ser mejorados para que las personas tengan una mejor salubridad. Luego tenemos la interacción entre el humano, ambiente y huésped. Estos lo que tienen una interacción que le dan una susceptibilidad al humano para que luego terminen en una enfermedad que pueda ofrecerles morbilidad o pueda llevarlos hasta la muerte. Entonces, en este nivel, y debido a que todos los humanos tienen un sistema inmune diferente y otras enfermedades, así como diferentes edades, debe ser manejado individualmente desde intervenciones de salud primaria y diagnósticos con atención hospitalaria. Ahora, el uso de la tierra agrícola. El uso de la tierra agrícola es uno de los focos donde más se concentra la criptosporidiosis. Entonces, tenemos que esta sea por las malas prácticas agrícolas que, por ejemplo, se hacen con las heces de las vacas, ya que con estas se hace el fertilizante, pero su gestión no es adecuada. Esta mala práctica agrícola lleva a que se dé un foco de inóculo para el criptosporidio. Ahora, esto también se da por la producción de ganadería intensa que hay y que en los años incrementará, además de que afecta la calidad y la cantidad del forraje. Además, se, se reduce la disponibilidad de agua, a la vez que esta agua está siendo contaminada todo el tiempo y
hay una susceptibilidad de las poblaciones a la infección, poblaciones cercanas y posiblemente a las poblaciones más distales a las que se vea integrado el circuito alimenticio. Las tasas de criptosporidiosis humanas en la realidad es mucho más alta. Como vemos en la gráfica, criptosporidiosis en azul en las zonas remotas rurales es muy alta debido a las condiciones de salubridad que éstas tienen. Mientras que Yardasis desciende en un momento hasta el área interurbana, pero luego al volver a la realidad sube, pero se mantiene y vuelve a bajar cuando están en localidades remotas. Esto tiene una explicación muy interesante que será explicada a continuación. Acá está la explicación. Se encontró que los terneros son más susceptibles a los patógenos, dado que son más pequeños y por ende son un foco de parásitos. Entonces deben protegerse de estos y hacerle una mejor gestión. Pero, con respecto a lo anterior, se encontró que en zonas remotas se hacía una franja de vegetación para que cuando circulara el agua, luego de una tormenta, em, los quistes de Giardia se amarraran vegetales. ¿Qué pasa? Giardia tiene un mayor diámetro de ovoquiste, casi el triple del que tiene el criptosporillo. Entonces, desde este punto podemos distinguir que esa es la razón principal por la que Giardia tiene una menor incidencia que criptosporillo. Esta sección está dedicada a brindar una explicación a las diferencias en términos de salud pública para estas enfermedades entre países de ingresos altos versus bajos, dividiendo en tres grandes factores: prácticas culturales, infraestructura y factores socioeconómicos y características individuales. Para el primero, prácticas culturales, se refiere a las variaciones estacionales de las infecciones que pueden también estar asociadas a cambios comportamentales en las comunidades. Por ejemplo, en zonas de Zambia, cuando inicia la temporada de lluvias, se acostumbra a usar cuerpos de agua de forma recreativa, los cuales además sirven de fuente hídrica tanto a humanos como a animales, aumentando el riesgo de transmisiones zoonóticas por Cryptosporidium. Es sabido también que un mayor crecimiento demográfico se relaciona con un incremento en la producción ganadera y con esta se incrementa tanto la posibilidad de contacto como la necesidad de mejorar las condiciones de bioseguridad del manejo de alimentos, que muy probablemente en países en desarrollo sean poco rigurosas. Por último, la gastronomía local también juega un importante factor en enfermedades de infección por ingestión, más aún en preparaciones de poca o nula cocción. Para el siguiente factor, infraestructura y factores socioeconómicos, hablamos de la reducción de las inequidades socioeconómicas, que puede estar igualmente relacionada a la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático global. Se mencionan algunos ejemplos que soportan esta declaración. El primero siendo que en poblaciones hispanas de Texas, la pobreza, la vejez y accesos pobreza a la salud se asocian a un mayor riesgo de giardiasis y criptosporidiasis. Y por último, las características individuales. En este numeral, si bien los factores socioeconómicos de infraestructura y cultura afectan la exposición a patógenos, las características intrínsecas del hospedero influencian la susceptibilidad a las infecciones. Entre estas podríamos tener el estado inmune del paciente. Se sabe que pacientes inmunocomprometidos tienden a ser sintomáticos para giardiasis. Y hay un ejemplo sobre un estudio retrospectivo de un brote que mostró que granjeros expuestos no fueron sintomáticos, sugiriendo una posible inmunidad por exposición. En tanto a las recomendaciones, se tiene que para naciones desarrolladas el fortalecimiento de los recursos existentes y la potenciación de la regulación de manipulación de alimentos para minimizar la transmisión de patógenos por esta vía, y para naciones en desarrollo es imperativo y urgente mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos como el tratamiento de aguas y los sistemas de salud. En la sección de perspectivas a futuro se subrayan varias brechas importantes con necesidad de revisiones y estudios futuros.
Primero, los enlaces entre los patrones de variación climática, las dinámicas epidemiológicas y los factores sociales son principalmente examinados en países desarrollados, provocando cuestionamientos a la aplicabilidad de las estrategias de manejo y control en diferentes países. Segundo, muy pocos estudios relacionados con la ecología y los factores sociales en giardiasis y criptosporidiosis se han hecho incluso en países con recursos de investigación. Y tercero, la investigación en los países en desarrollo se limita a la revisión de los riesgos demográficos que usan en su mayoría datos empíricos para la solución de cuestiones inmediatas, razón por la cual estos estudios no podrían ser utilizados para realizar proyecciones o modelos de riesgo que provean un panorama más realista sobre estas enfermedades. Para terminar, y como conclusiones tenemos de que debido a que se va a ver un cambio climático en años posteriores, deben realizarse programas en las que se incluyan medidas correctivas para mitigar los parásitos como Giardia y Cryptosporidia. También tenemos que, por efectos ambientales que desencadenen cierta prevalencia de enfermedades, eh, deben tenerse en cuenta los factores sociales y demográficos, y que por medio de la colaboración de disciplinas ambientales, económicas y políticas se desarrollen programas para la gestión de esas enfermedades y ayudas a las comunidades. Y por último, y muy importante, hay una necesidad crítica en la investigación enfocada a este estudio de los parásitos y su manejo, para que las comunidades tengan una mayor capacidad de adaptación. Gracias por su atención.